El mensaje de hoy se titula El deber de retener. El pasaje es 2 Timoteo capítulo 1, verso 13 al 18. El concepto de retener es conservar o guardar algo para sí. Es no dejar que algo se separe de nosotros. Pablo le pide aquí a Timoteo que retenga 4 cosas. 4 cosas que también nosotros necesitamos retener en nuestra vida cristiana. 4 conductas. 1. El deber de retener la sana doctrina. Dice el verso 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas sanas palabras? Que dice aquí que son palabras que cuando dice sanas, está diciendo son palabras saludables. Son palabras que te pueden hacer sano, te pueden hacer saludable, le dice a Timoteo. Pues no son otras que las palabras del Santo Evangelio. Son las palabras de salvación. Son las palabras acerca de Jesucristo, nuestro Salvador. Acerca de que Él es quien ha abolido la muerte, es el que ha dado a luz la vida, la inmortalidad. Solamente la palabra de Dios nos da salud y vida a nuestra alma humana. Pero retén esas palabras, le dice, en la fe. La fe aquí quiere decir fidelidad. Tienen que resultar en fidelidad. No podemos decir que nosotros obedecemos la palabra de Dios y no ser fieles al Señor. Pero también le dice, retén las palabras en amor. Cristo definió los mandamientos de la ley de Dios en 2 relaciones. En nuestra relación de amor con Dios, amarle con todo el alma, mente, corazón y fuerzas, y en el amor al prójimo. Pablo dice, estas palabras sanas tienen que conducirnos a una vida de fidelidad, pero a una vida de amor a Dios y amor al prójimo. No es suficiente creer la palabra de Dios. También tenemos que amar a Dios y amar al prójimo. En esto de retener la palabra de Dios, pues usted sabrá, por ejemplo, este país de los Estados Unidos fue fundado en la palabra de Dios. Aún su jura la bandera dice que es un país under God, bajo Dios. Y está hablando del Dios de Israel, está hablando del Dios creador del cielo y la tierra, el Dios de la Biblia. Pero ¿qué ha pasado? El país está en un tremendo descalabro moral, porque el país se alejó de la palabra de Dios. George Washington, el primer presidente de este país, dijo, es imposible gobernar al mundo sin Dios y sin la Biblia. Los porcentajes de desconocimiento bíblico y los porcentajes de jóvenes, de gente que andan ya en el propio secularismo, han llevado a decir que este país es el campo misionero más grande del hemisferio occidental, el tercero o cuarto del mundo, cuando este país se fundó como dije, en cimientos cristianos, en cimientos de la palabra de Dios. Ahora, este país se ha alejado totalmente y vea usted cuántos problemas le están ocasionando, cuánta debilidad. Entonces, el resultado de no retener la palabra de Dios es la poca consagración a Dios, el poco temor a Dios. Hoy tenemos muchas personas que profesan ser cristianas, pero que lamentablemente sus conductas dicen otra cosa. ¿Por qué razón? Porque no se ha retenido la palabra, no se obedece y por lo tanto no hay consagración a Dios, no hay temor de Dios. Es urgente que regresemos a las Escrituras. Como padres de familia es urgente que regresemos a estudiar la palabra de Dios con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. Que la palabra de Dios sea nuestro fundamento. Que la palabra de Dios sea la que nos rige en nuestras conductas, expresando así el señorío de Cristo en nuestras vidas. Segundo, dice aquí que hay que retener el buen depósito de Dios en nosotros. Dice el verso 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sabe usted? Nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, y cuando ponemos nuestra confianza en Dios es como hacer un depósito en un banco. Nosotros ponemos nuestro depósito en la mano de Dios para tener vida llena de su presencia, para ser dirigidos en un mundo perdido
para ser consolados por su Espíritu, para ser sanados de nuestras almas, para sentirnos completos, para llenar el vacío de nuestras pobres vidas, para tener triunfo sobre la muerte y un día estar en su presencia. Hemos depositado nuestra vida en Él. Pero a la vez, Dios también ha hecho un depósito en nosotros. ¿Cuál es el depósito que Dios ha hecho en nosotros? Su santo evangelio, su santa palabra, para que nosotros la proclamemos. Si Dios quiere hacer algo en este mundo, siempre usa agentes. Y ahora usa a la iglesia y nos usa a nosotros. Y Él dice que tenemos que guardar ese depósito. Tenemos que ser fieles a nuestro cometido. Tenemos que guardar el depósito que nos ha dado la palabra, la doctrina, para que no se corrompa, para que no sea cambiada. Ahora mucha gente ha cambiado los conceptos de la palabra de Dios, han hecho redefiniciones de la palabra y la están acomodando a sus ideologías. Pero nosotros, dice Pablo, tenemos que guardar esa palabra, que no se corrompa y que al contrario se pueda proclamar, se pueda distribuir. El evangelio es un depósito encomendado por Dios a nosotros. Pero dice Pablo que lo hagamos en el Espíritu Santo, porque sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Tenemos un enemigo terrible y muchos enemigos espirituales, muy fuertes, y va a ser difícil, si no imposible, poder lograr nuestro cometido de divulgar el depósito que tenemos en nosotros si nosotros no dependemos de la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Cristo dijo, ustedes van a recibir poder cuando venga a ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Solo el Espíritu Santo nos puede dirigir sabiamente, nos puede llevar a los lugares adecuados y solo Él puede cambiar los corazones, quebrantar el corazón más duro y puede Él salvar nuestras maltrechas vidas. Es un gran depósito que tenemos. Tercero, tenemos el deber de retener sin abandonar. Versículo 15 dice, ya sabes esto, Timoteo, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Son muchas personas las que abandonan la fe del Señor y abandonan el servicio a la obra de Dios. Pablo está enfrentando la peor crisis de su vida. Pablo está preso en la cárcel mamertina en Roma. Está próximo a ser decapitado, a sufrir el martirio. Está en una cárcel horrible que era para poner a los presos más famosos, pero era una cárcel horrible. Y Pablo pues está enfrentando un juicio para una pena capital. Acusado de rebeldía al gobierno romano, acusado de ser un perturbador de la paz, y eso era peligroso asociarse con Pablo, decir que eran amigos de Pablo, irlo a ver a la cárcel. Entonces, ¿qué pasó? Dice que muchos cristianos en Asia, no muchos, todos dice, lo abandonaron. Y como que Figelo y Hermógenes fueron los líderes de la deserción. El apóstol Pablo había hecho tanto por ellos. El apóstol Pablo sufrió tanto por ellos. Y ellos al principio se mostraron como grandes amigos, como grandes soportes del apóstol, como personas que estaban con él. Pero cuando lo vieron en esta situación, dice Pablo que lo abandonaron. Y no solamente lo abandonaron, sino que estos hombres hicieron liderazgo para sacar a la gente de la congregación. Hay personas que por cualquier causa abandonan las iglesias. Y yo digo, si se quieren ir porque ya no están conformes ahí, ¿por qué no se van solos? Sino que tienen que estar también invitando a otros para que también los sigan a ellos. Nosotros tenemos que ser sabios. Nosotros tenemos que permanecer en el lugar y no seguir a esos Figelos, a esos Hermógenes, por quienes tanto se ha hecho, pero que de pronto dieron la puñalada, de pronto dieron la espalda. Muchas personas son así, no son leales, no son sinceros, y cuando menos se siente ya están, en el mejor de los casos, en otra iglesia que no ha hecho nada por ellos, en otra iglesia que no oró por ellos, que no los discipuló, y en aquella donde estuvieron, ahora sí, mejor ya se van. Como dijo un futbolista, cuando todo está bien, todos están, pero cuando todo anda mal, solo los fieles están. Pablo dice, no hay que ser como Figelo, como Hermógenes, que abandonan la fe, que abandonan la iglesia, que abandonan al líder. Y por último, Pablo dice, el deber de retener lo que tenemos, siguiendo el ejemplo de quienes han probado ser fieles. Dice el verso 16, tenga el Señor
misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Después de mencionar a Figelo y Hermógenes y a todos aquellos que le abandonaron, todos aquellos asiáticos que lo abandonaron, cuando él estaba preso, ya esperando la guillotina, ahora alaba a Onesíforo. Y él como que está diciendo, hay que seguir este ejemplo de Onesíforo y de su casa. Onesíforo dice que fue un hombre de gran consolación, de mucha ternura, hombre valiente, comprometido a ayudar al apóstol. Estuvo dispuesto aún a poner su vida en peligro. Que por cierto no se sabe si Onesíforo se pudo haber salvado el pellejo en este caso. Muchas veces dice Pablo que Onesíforo lo confortó. Fue hasta Roma, desde Éfeso hasta Roma, a buscar a Pablo. Como que no lo encontraba, pero lo buscó hasta encontrarlo. Estuvo peligrando que lo asociaran con Pablo, que lo asociaran con esa insurrección, pero no se avergonzó de Pablo. No se avergonzó, dice, de mis cadenas. No se avergonzó aunque yo estuviera preso. Él no se avergonzó de asociarse con un delincuente, entre comillas, ¿verdad? Porque Pablo no era ningún delincuente. Ahora, ¿qué le diría a la esposa cuando se fue, verdad? Los hijos. Pero estuvieron de acuerdo en que Onesíforo fuera a buscar a Pablo, a peligrar su misma vida. Y no se rindió en su búsqueda hasta que lo encontró y lo fue a ministrar. Los ministros de Dios también necesitamos el consuelo de pronto, el confort, el consejo. Necesitamos la amistad, la comprensión de las personas a quienes le servimos. Ahora, Pablo dice que Dios tenga misericordia de la casa de Onesíforo. De la casa no está hablando de la estructura, está hablando de la familia. ¿Por qué razón? Esto no está en la Biblia, pero consultando a algún comentarista, dice que es posible que Onesíforo, cuando fue a buscar a Pablo, también lo metieron a la cárcel y quedó ahí preso. ¿Quién sabe si salió de la cárcel? Pero entonces el corazón de Pablo está lleno de simpatía por la familia de Onesíforo y pide a Dios que Dios tenga misericordia de la familia de Onesíforo. Usted sabrá que la familia de los servidores también sufren con el siervo, con el que sirve a Dios. Pero una cosa sí es cierta, Dios tiene misericordia también de ellos, de los familiares del que sirve a Dios. Pero también comparten una bendición muy especial de parte de Dios. Comparten también esa bendición que el siervo de Dios recibe de Dios, también la comparten sus familiares. Y aquí vemos cómo Pablo muestra un gran aprecio y un gran amor por Onesíforo y por su casa. Y dice que él ora que Dios tenga misericordia de ellos en aquel día. ¿En qué día? En el día del juicio. ¿Sabe usted? Posiblemente la mayoría nos abandonen en la hora más oscura, en la peor necesidad. Pero cuando parece que hemos perdido la batalla, sabemos que un día vamos a encontrar nuestra recompensa. Lo más importante no es hoy, lo más importante es lo que nos espera. ¿Somos apoyadores de la causa de Dios? Nos espera la bendición de aquel día. ¿Somos personas desleales? Nos espera la maldición de aquel día. Cada uno escoge. Así que yo le he hablado hoy de retener. Tenemos que retener las sanas palabras del Evangelio en la mente y en nuestro corazón. Segundo, debemos de retener lo que Dios ha depositado en nosotros. ¿Qué depositó? Su santo Evangelio. Tenemos que apreciar esta doctrina, defenderla, compartirla, sin permitir que se corrompa, sin permitir que se cambie. Número 3, tenemos que retener sin abandonar la fidelidad de Dios, sin abandonar la iglesia, sin abandonar al líder y especialmente sin abandonar nuestra vida de santidad. Tenemos que ser perseverantes en todo momento, no ser traidores a la causa, no imitar a Figelo, a Hermógenes y a aquellos asiáticos que le dieron la espalda al Señor y a su obra. Hay muchos de ellos en todos los tiempos. Pero dice Pablo, en cuarto lugar, tenemos que retener lo que tenemos viendo ejemplos dignos, como el caso de Onesíforo. Onesíforo, hombre fiel con su familia. A ese tipo de gente, defensores de la fe,
tenemos que apoyar y seguir. ¿Qué obtendremos por retener estas cosas? Dice la misericordia del Señor que está cerca de nosotros y la misericordia de Dios para aquel día. Quienes no retienen, no les importa la santidad, recibirán la paga lejos del Señor en aquel día. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Vive usted la palabra de Dios? ¿Es fiel? ¿Aprecia y defiende la vida de santidad? ¿Mantiene su fidelidad a Dios? ¿Sigue los ejemplos dignos o sigue los ejemplos indignos? ¿Es fiel usted o se está alejando? Yo le invito a hacer votos este día y a decirle: Padre, gracias por tu palabra. Ayúdame a retenerla, a creerla, a obedecerla. Ayúdame, Señor, a retener estas cosas, a retener el buen depósito que tú me has dado para compartirlo con otras personas. Ayúdame, Señor, a no seguir a aquellas personas que me quieran seducir a alejarme de la fe, a alejarme de la iglesia. Pero ayúdame a detectar a aquellas personas que son fieles y seguir esos ejemplos. Ayúdame, Señor, a ser fiel a ti en el nombre de Jesús. Amén.